Hola, soy el padre Marco Antonio González Sánchez, estudiante de la licenciatura bíblica en esta Universidad Pontificia de México, y estamos aquí con ustedes para compartir el tema de la misión, pero también a su vez acompañado con la vocación, porque no podemos hablar de misión si no hay vocación. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Bien, vamos a iniciar. No podemos hablar de misión si no hay vocación. Recordemos que la palabra vocación es una palabra latina, la palabra vocare, que significa llamar. ¿Y quién llama? Es Dios quien llama. Es Dios quien convoca. Ahora bien, vamos a ver que hay 3 niveles de vocación. El primer nivel de vocación se llama llamado a la existencia. Somos llamados a existir. Primera vocación. Fuimos llamados a existir. Así que la vida es una vocación también. El existir es una vocación. En alguna ocasión el Papa Benedicto XVI decía: porque somos creados en el amor y enviados para amar. Así que esa es nuestra vocación también, la existencia acompañada con el amor. Y la segunda vocación es la vocación a la vida cristiana. Dios nos llama a ser sus hijos y es una opción. Es una opción el quererme adherir al Padre Dios, al Padre Celestial, al Padre Misericordioso. Es una decisión. Dios no nos obliga y no obliga a nadie para que le pertenezca a Él, sino que es una decisión tan libre, tan voluntaria y también desde una convicción muy personal. Así que somos llamados a ser hijos de Dios. Dios nos llama a pertenecer a su gran misericordia y también a la familia cristiana, la familia católica. Y claro, también no podemos descartar que existan otras comunidades que también se bauticen y bueno, también son llamados a ser hijos de Dios, a vivir el evangelio. Y tercer momento, la vocación, la llamada a una vocación específica, y es aquí donde vamos un poquito a desarrollar este tema, porque a veces creemos que la vocación es para algunos, que la vocación solamente es para los sacerdotes, la religiosa, la monjita, como le decimos, o para un hermano religioso, y así podemos deducir la vocación, pero la vocación va mucho más allá. En este tercer momento podemos decir que la vocación, que la llamada que Dios hace es para todos, sin excepción alguna. Dios llama, Dios convoca, Dios no deja de mirar al hombre y lo llama por su nombre. Ahora bien, en este tercer momento, en este tercer apartado de la vocación, existen 3 momentos o 3 apartados. Ese tercer momento de la vocación específica, tiene 3 ramificaciones. Y aquí, esa vocación, los 3 son para servir, llamados a servir. Primera vocación es la vida laical. Aquí el hombre o la mujer, el bautizado, quien existe, está llamado a servir en el reino. Pero desde la vida ordinaria, desde donde estamos como laicos. Y aquí el laico, porque es una vocación ser laico, el laico puede pertenecer a una familia, estar casado, casada, o bien puede vivir la vida de soltería. Así que es una vocación también el ser laico,
un laico comprometido, y seguramente muchos de ustedes están llamados a formar parte de este ministerio laical para el servicio eclesial, porque la iglesia invita, la iglesia llama a servir en el reino. Y aquí todos estamos invitados como laicos, todo bautizado está llamado a mostrar un servicio, donarse a los demás. Y, por ejemplo, en la iglesia servimos de muchas formas, en muchos ministerios, por ejemplo, la catequesis, también en la educación de la fe desde la palabra de Dios con la Biblia, quien son acólitos, pertenecen a un grupo o movimiento, son laicos comprometidos. Y el laico comprometido o puede tener esposo, esposa o simplemente estar soltero. Así que es una vocación. Y muchos de ustedes seguramente están en esa vocación, en la vocación de ser laicos. Ahora bien, hay un segundo momento de vocación, en la vocación específica, que es la vida religiosa. Y aquí entra la mujer o el hombre que consagra su vida bajo los 3 votos de castidad, pobreza y obediencia. Se entrega y vive de una forma que su vida es un vivo reflejo de lo que va a ser en el futuro. En alguna ocasión al Señor le preguntaban que cómo va a ser la persona que ha tenido varias parejas o que se casó varias veces porque se murió su pareja, ¿no? Al final, ¿de quién va a ser? Pues de nadie, serán como los ángeles. Así que la vida consagrada es una vida ya, es un anticipo de lo que va a ser en el futuro, de lo que está por venir, y ya es un vivo reflejo de lo que vamos a hacer al final de los tiempos. Y finalmente está el sacerdocio, que también es una vocación, es un llamado especial, específico, que Dios hace de manera especial en la Iglesia Católica al varón, al hombre bautizado, es invitado de parte de Dios a seguirlo, ir detrás de Jesús, ponerse al servicio de los hermanos. Así que vamos a hacer un resumen. Vocación significa llamado, llamar. Y 3 tipos de llamadas que hemos vivido, porque ya lo estamos viviendo. Llamada a la existencia humana, llamada a la vida cristiana, ser hijos de Dios, y a una vocación específica. Y todos ya estamos en una vocación específica. La mayor parte ya estamos quizás sirviendo bien como laicos en una vida de matrimonio, de soltería, o bien también estamos consagrados en los votos de castidad, pobreza y obediencia, que es la vida religiosa, o la vida sacerdotal. Así que bajo esos principios podemos ahora decir que podemos hacer misión. Tanto el laico, el consagrado o la consagrada y el sacerdote estamos llamados a hacer misión, porque la vocación ahora implica 3 cosas. Que es alguien quien llama. ¿Quién llama? Dios llama. Después, en esa llamada hay una respuesta y finalmente una misión. 3 elementos en la vocación: llamada, respuesta o misión. Ahora, tanto el laico, el consagrado y el sacerdote van a descubrir, o vamos descubriendo lentamente, paulatinamente, cómo es que Dios nos habla. Dios llama, y llama por el nombre. Más adelante vamos a poner algunos ejemplos bíblicos para que podamos iluminar ese momento y así podamos entender un poquito más, podamos ahondar ese misterio de la vocación. Dios llama. Tanto en el Antiguo Testamento Dios llama
En el Nuevo Testamento Jesús llama, y hoy también Jesús, el Padre Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, siguen llamando, siguen convocando, porque la llamada no se acaba, está constantemente, hay una llamada, y para ello hay una respuesta, y hay que tener unos oídos muy atentos para saber qué es lo que quiere mi Padre Dios, qué es lo que quiere Jesús, qué es lo que quiere el Espíritu Santo, qué es lo que quiere la iglesia, y más aún en ese momento específico, en esta historia, qué es lo que quiere el Padre Dios. Ahora bien, después de esa llamada que Dios hace, Dios habla, el hombre da una respuesta, porque uno puede decir sí, pero también está la opción de decir no, no quiero, o no puedo, o no me gusta. Muchas veces en la iglesia, la comunidad eclesial invita a algunos o a algunas a seguir más de cerca a Jesús. Oye, ¿no te gustaría ser sacerdote, religiosa, monjita? No, pues no, yo no. Ahí está esa decisión libre, voluntaria, sin presión. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Hay una invitación y Dios nos habla a través de algún amigo, alguna amiga, algún familiar o en la comunidad eclesial, en algún grupo al cual pertenecemos, o directamente desde un consagrado o una consagrada. Dios nos puede estar invitando, nos puede estar llamando, pero debemos dar una respuesta muy acertada, sí o no. Y la vocación no tiene que darse por miedo. Por ejemplo, algunos, es sacerdote, es monjita, porque su mamá, su papá lo mandó a la fuerza. No, la vocación es una respuesta muy personal. No lo dan los demás. Es una respuesta tan íntima. Y esa respuesta tiene que ser orada delante de Dios. Hay que pedir su asistencia, la asistencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él pueda también aceptar nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque si yo le digo a Dios sí, solamente desde los labios, pero desde el corazón yo no quiero asumir esto, me voy a frustrar. Mi vida no va a tener sentido. Mi vida va a tener como algunos antecedentes que van a estar recordando que eso no es para mí. Así que cada uno tiene que meditarlo delante de Dios o bien llevar un acompañamiento para dar la respuesta. Y después de la respuesta viene lo más importante, la misión. Ahora sí, Dios me llama, Dios te llama, Dios pronuncia tu nombre y dice María, o dice Jesús, y yo tengo que responderle. ¿Qué le voy a responder? ¿Sí o no? Si le digo no, no hay misión. Si le digo sí, entonces hay una misión. Voy al encuentro de los demás, lo que mucho ha insistido el Papa Francisco últimamente. Salir de nuestro nido de comodidad para ir al encuentro de los demás. De manera especial también contemplamos a Jesús cuando envía a sus discípulos a predicar, a anunciar la buena noticia. Vayan. Y van con libertad. Finalmente, digamos que podemos resumir que la vocación entonces implica una llamada, una respuesta y una misión. Desde la libertad. Nada bajo presión. Ahora bien, todos podemos ser llamados. El laico está llamado, el bautizado está llamado a servir en la comunidad eclesial. Le puede invitar a algún amigo, a alguna amiga. Oye, ayúdame a servir, a estar en el ministerio de la catequesis, en el ministerio de canto, de liturgia, no sé. Puede decir sí, puede decir no.
También podemos ser invitados a ser religiosos, religiosas o sacerdote. Hay una invitación muy personal, muy particular. Y para ello, cada uno va a responder desde su generosidad. Cada uno va a corresponder al Señor de una forma tan especial. Todos estamos llamados a servir en la comunidad de alguna forma, bajo una vocación específica. Y el servicio va a ser para el Señor, va a ser para los demás. Y la vocación, la misión va a surgir en un momento de la historia tan especial como pasó con los personajes bíblicos. Dios ingresa a la historia bajo una historia tan especial y Dios quiere salvar a su pueblo, porque la presencia de los que son llamados a servir o a proclamar el anuncio, porque ahora bien, la misión va de la mano con el anuncio. Y ese anuncio va a ser el proclamar la buena nueva, pero también denunciar el pecado, que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar a muchos personajes, de manera especial los profetas, que van a anunciar la salvación y denunciar el pecado, porque la misión implica esto, implica contemplar la realidad, implica también ayudar a los demás a despertar, a contemplar lo que realmente es la historia o en qué estamos fallando para no salvarnos o estamos distorsionando nuestra historia. Dios constantemente va a mandar hombres y mujeres para anunciar la salvación, pero también para denunciar el pecado, aquello que no me da libertad. Ahora bien, en esta vocación, misión y anuncio de la palabra llevamos esos elementos: vocación, misión y anuncio de la palabra. En ese momento posiblemente podamos encontrarnos con muchas limitaciones muy nuestras, muy particulares, que nos van a impedir no seguir o no dar una respuesta, porque nos anteponemos, vemos nuestras carencias, vemos nuestros límites y decimos: no, yo no soy llamado ni a servir en la iglesia como laico, ni consagrar mi vida como religioso o religiosa, ni mucho menos ser sacerdote, porque vemos nuestras limitaciones tan personales. Pero Dios, en medio de todo eso, se va a valer, porque el que va a llevar a buen fin esa llamada va a ser pues Dios mismo, porque Él es el autor de la llamada, de la existencia. Es Dios mismo quien llama. Es Dios mismo quien lleva su historia. La economía de la salvación lo lleva el Padre Dios. Y nosotros somos partícipes. Participamos de su gracia, participamos de sus dones. Así que nuestra fragilidad humana puede ser una barrera para que yo no pueda darme a los demás. Y vamos a contemplar algunos personajes bíblicos cómo dan su respuesta generosa a Dios. Por ejemplo, Dios llama a Abraham y le dice: deja tu tierra, deja todo lo que tienes y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Allá en el capítulo 12 del Génesis. Y Abraham, ¿qué hace? Deja todo. Ni siquiera se pregunta ni se interroga lo que está por venir. Es una vocación que responde desde la libertad. Dios llama, Abraham responde y se pone en marcha. Se va. Pero en esa misión, él no sabía ni lo que iba a pasar mañana. No sabía. Y así es la vocación. Es una característica tan peculiar confiar en la providencia de Dios. Incluso el Señor Jesús va a decir a sus discípulos: no lleven nada en el camino. No lleven nada. Vayan en libertad. Y así también Abraham responde y va.
es un modelo también de vocación. Pero también tenemos una vocación, por ejemplo, el de Moisés, que Dios lo llama, lo invita a liberar a su pueblo. Pero ¿qué pasa con Moisés? Él ve sus limitaciones muy personales, sus carencias. Y si me permiten, vamos a leer un pasaje bíblico para que nos pueda iluminar ese momento. Cómo es que Dios habla, pero el hombre pues también contempla sus limitaciones. En el capítulo 4 de Éxodo nos dice así la palabra de Dios. Dice lo siguiente: Moisés respondió: piensa que no me creerán ni me harán caso, pues dirán: ¿no se te ha parecido Yahvé? Entonces Yahvé le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Un cayado, respondió él. Yahvé le dijo: tíralo al suelo. Él lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Yahvé le dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano y la agarró. En el versículo 10, aquí viene lo importante. Dios da un signo peculiar a la vocación. Hay un signo. Toda vocación va acompañada también de un signo. Y vemos aquí cómo la vara de Moisés se convierte en serpiente. Versículo 10 dice: Moisés dijo a Yahvé: mira, Señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aún después de haber hablado tú conmigo. Ya ves que soy torpe de boca y de lengua. Yahvé le respondió: ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Yahvé? Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te indicaré lo que debes decir. Él replicó: por favor, Señor, envía a quien quieras. Ahora bien, contemplamos a un Moisés con miedo. Reconoce sus limitaciones. No puedo hablar bien. Soy un tartamudo. Moisés reconoce su limitación. Posiblemente muchos podamos decir: yo tampoco sé hablar tan elocuentemente en términos teológicos, bíblicos, liturgia, no sé, y podemos anteponernos a eso, en esa limitación. O no puedo comprender fácilmente las cosas o los misterios divinos. Pero el Señor promete: yo estaré en tu boca. Es decir, la misión finalmente, ¿quién lo lleva? El Padre Dios. Y así muchos personajes vendrán más adelante. Sí, dicen sí, pero contemplan su fragilidad, sus inconsistencias muy personales, su fragilidad. Por ejemplo, también tenemos a Jeremías. Pero soy un muchacho, soy un joven. Y justamente cuando Dios comienza a llamarnos, o nos llama desde la juventud, también podemos decir: pero ¿qué va a pensar la gente de mí, la gente adulta que tiene mayor experiencia de vida? Yo que apenas soy un joven y que apenas voy creciendo. Pero la misión finalmente lo lleva a Dios. En medio de nuestras limitaciones y de nuestras carencias, Dios nos llama. Ahí está Jesús llamando a un Mateo. Ahí está Jesús llamando a los hijos también de Zebedeo, con el carácter que tenían. Fueran cual fueran, Jesús confía. El Padre Dios confió en el Antiguo Testamento, Jesús confía en el Nuevo Testamento, y hoy la iglesia sigue confiando. Porque quien lleva la historia es Dios, quien la va perfeccionando es Dios. Dios quiere salvar. Y por medio de quienes va a salvar, mediante algunos hombres y mujeres que le van a dar una respuesta generosa. Pero recuerda, es Dios quien llama. Uno no se llama, es Dios quien llama. Así que esta imagen de el hombre limitado, del hombre carente, nos muestra que Dios sabe confiar. Va a decir San Pablo más adelante,
llevamos tesoros en vasijas de barro. Llevamos una grandeza, la grandeza de la palabra de Dios, de la salvación. Nosotros que somos instrumentos frágiles. Ahí está Dios actuando. Y el Espíritu Santo asistiendo a esta iglesia, a esta comunidad eclesial en el cual tú y yo estamos llamados. Como venimos viendo que la vocación tiene varios momentos que podemos ahora recapitular diciendo que 3 llamadas en las que ya estamos participando. Llamada a la existencia, a ser cristianos y la vocación específica que puede ser vida de laico, consagrada, consagrado y sacerdotal. Y también retomamos la imagen de Moisés. Moisés que fue llamado, pero sus limitaciones no quería aceptar la misión. Por sus limitaciones no quería aceptar la misión. Después tuvimos un segundo ejemplo, Jeremías, soy un muchacho. Y también el primer modelo que mencionamos, Abraham, un modelo de obediencia en la fe, la respuesta en la vocación. Ahora también tenemos a otro personaje, y este es Isaías. Dios siempre nos va a llamar en un momento determinado de la historia. Dios convoca y llama a sus hijos frente a alguna situación particular. Por ejemplo, Moisés fue llamado cuando el pueblo vivía bajo la opresión del faraón, de los egipcios. Dios ingresa, Dios irrumpe la historia. ¿Para qué? Para mostrar su poder, su gloria, pero también para salvar al ser humano, darle dignidad. Y así es Dios. Dios quiere darnos dignidad a todos. El Señor Jesús va a decir, vengo para que tengan vida y vida en abundancia. Este personaje, Isaías, que Dios le llama en un momento determinado, en una historia también donde el pueblo estaba viviendo situaciones y controversias políticas, Dios llama y le muestra una situación. La vocación de Isaías nace en una situación histórica, religiosa, y es Dios mismo quien muestra señales. Leímos el pasaje bíblico de Moisés, cuando Dios le muestra un signo, su presencia misma, al convertir aquella vara en serpiente. Ahora Dios le habla a Isaías en un momento determinado para que responda al querer de Dios. Vamos a leer un poco de ese pasaje bíblico para que pueda iluminarnos este momento. El capítulo 6 de Isaías encontramos su vocación, pero también encontramos algunos elementos ya previstos. Dice el versículo 1: El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, y con otro se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Uno a otro se gritaban: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban. El templo se llenó de humo. Yo me dije: ay de mí, soy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Vivo entre gente de labios impuros,
y he visto con mis propios ojos al rey Yahvé Sebaot. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, con las cenazas había tomado sobre el altar, y tocó mi boca diciendo: como eso ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Dije: yo mismo, envíame. Respondió: ve y dile a ese pueblo, escuchen bien, pero no entienden. Vean bien, pero no comprendan. Bien, pues aquí contemplamos al profeta Isaías, su vocación. Al igual que Moisés, se muestra limitado, que Moisés era un tartamudo, no podía tener una buena dicción. Isaías dice: soy una persona con labios impuros. Es una persona que su forma de expresarse pues no es la correcta, no es la mejor. Y él lo dice: pues vivo en medio de un pueblo de labios impuros también. Es un pueblo donde no se habla la verdad, un pueblo donde no se practica con la boca la justicia y mucho menos hay respeto. Y una vez que se le purifica los labios, se le dice: tu pecado está expiado. Es decir, un lenguaje un tanto altanero, el de Isaías, ahora se ha purificado. Esa vocación nace entonces en medio de una historia, un acontecimiento. Muchos santos, al igual, son llamados en medio de un acontecimiento, una historia. Un San Francisco de Asís, el Señor le dice: reconstruye mi iglesia. Una situación histórica de la iglesia en la que estaba pasando y viviendo, Dios llama. O también tenemos a San José María Yermo. También contempló unos bebés que estaban siendo comidos por unos cerdos. Y también ahí surge su vocación. Dios le llama en una situación histórica. Y así podemos mencionar a muchos personajes bíblicos y también muchos santos en nuestra iglesia, cómo nace su vocación en una situación determinada. En medio de la historia, Dios nos muestra signos, así como Isaías, en medio de un pueblo que vivía situaciones dramáticas, difíciles, Dios llama. Y hoy en día no hay carencia de vocación, sino más bien nos hace falta contemplar los signos que Dios nos está mostrando, porque Dios no deja de enviar signos para que podamos contemplar la llamada que Él mismo nos está dando. Y finalmente tenemos una vocación que es un tipo de promoción vocacional, por así decirlo, con Samuel. Recordemos que Samuel fue llevado desde muy pequeño a vivir en la casa del Señor. Y bajo su cuidado estaba el sacerdote Elí. Y bueno, ese sacerdote le ayuda a él a descubrir su vocación, porque Dios le llama directamente a Samuel. Fíjense, Dios llama por el nombre, así como le llamó Dios a Abraham, o también le llama Moisés. Y así a muchos personajes que les habla por su nombre, indica conocimiento, cercanía. Y ahora Dios le habla a Samuel: Samuel, Samuel. Él escuchó varias veces la voz, pero lo confundía con la voz del sacerdote y se presentaba ante el sacerdote: aquí estoy. Y finalmente el sacerdote comprende que es Dios quien le está llamando y le dice: pues a la siguiente vez que escuches esa voz, dile: aquí estoy. Habla, Señor, tu siervo escucha.
Y así es el Señor, que no deja de hablarnos. Así es Dios, que no deja de pronunciar nuestro nombre. Incluso antes de nacer, ya había pronunciado nuestro nombre. Y en donde servimos, Dios nos vuelve a llamar. Donde estemos, Dios pronuncia nuestro nombre. Y ahora bien, teniendo esos modelos de personajes bíblicos como Abraham, que no se antepone, Moisés, que ve sus limitaciones, con Jeremías también, y también Isaías, tienen limitaciones. Y Samuel, que no sabía discernir bien su vocación, se le ayuda. Así que Dios confía. Dios nos deja de conmoverse por su criatura, y es entonces cuando llama a algunos para que puedan servirle, seguirle de una forma más cercana. Y con ello podemos decir que la historia continúa, pero toda vocación que conlleva la misión, porque la vocación nos hace ingresar a un lugar, y más aún, de una forma particular, la sociedad, la familia. La misión nos lleva a un lugar. La vocación nos hace convivir con los demás, porque la vocación no solamente es dentro del ámbito eclesial, sino que dentro, pero también por fuera también, se anuncia y se denuncia. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba a un profeta o elegía a un hombre para ser su profeta, para que anunciara la salvación y denunciara el pecado, iba contra 3 instituciones, que era el rey, que se le denunciaba el mal que hacía, o también se le decía lo que tenía que hacer por el pueblo. Los sacerdotes también, el bien que hacían y el mal que hacían también se les mencionaba por medio de oráculos. Pero también los sabios, otra institución, que cuando cambiaban la verdad por la mentira, también el profeta aparecía. Esa es la misión, porque Dios quiere que el hombre llegue al conocimiento de la verdad. Así que tanto el rey, el sacerdote y el sabio tenían que llevar en sí mismos la verdad dada por Dios, vivirla y anunciarla. Y justamente cuando fallaban, ahí estaba el profeta. Y Dios nos ha enviado a todos, así como el sacerdote, el profeta y el sabio ejercían su misión en la comunidad, en el pueblo de Dios. Ustedes y yo también ejercemos una misión, pero muchas veces se va a ver viciado por el pecado. Muchas veces tenemos buenas intenciones para hacer y realizar tantas acciones, pero con el tiempo esto sucede que se va viciando. Muchas cosas se van viciando. Iniciamos haciendo las cosas bien y con el tiempo vamos viciando. Pero Dios, en medio de eso, vuelve a hablar para corregirnos. Dios elige al sacerdote, elige al rey, elige a los sabios en el Antiguo Testamento, pero cuando fallaban, ahí estaba el profeta para anunciar la misión. Tenemos que ir al encuentro de los demás. Jesús va a hablar de la corrección fraterna, corregir. Y eso hace la misión. Y la misión no es ir a lugares donde me desconocemos, sino que más bien hay lugares que no conocemos en nuestra propia realidad. La misión no va a ser solamente geográfica, fuera de, sino que también cerca de. Incluso con nosotros mismos podemos hacer una misión. ¿Quién soy yo? ¿En qué estoy fallando? Podemos constantemente preguntarnos, podemos reflexionar. Con los demás, ¿cómo estoy con los demás? O con Dios mismo. La misión es con uno mismo, la misión es con los demás. ¿Cuánta misión, cuánta
falta nos hace contemplar a los demás como hermanos, porque contemplamos a los demás como un paisaje, como parte de un horizonte, ¿no? El que sufre, el que está atravesando una situación difícil, no es parte de un paisaje o de un horizonte, o le tocó por suerte. No, nada de eso. Nos toca ir al encuentro de los demás, hacer palpable su sufrimiento con nuestra vida, estar con ellos, caminar con ellos. Y eso hace Jesús, eso hace Dios mismo, eso hace la iglesia, caminar con los demás, con quien lo necesita. La misión es con uno mismo, con los demás. Y tenemos que darnos cuenta el día de hoy, ojalá esta pequeña reflexión, pero también tema, pues nos ayude de nuevo a valorar nuestra misión, nuestra vocación. Somos llamados, somos enviados a dar testimonio. Y en este caminar vocacional de misión también anuncio la palabra, que no podemos descartar, porque hemos dicho que vocación, misión y anuncio de la palabra van de la mano. Dios nos llama en un momento determinado. Podemos iniciar muchas obras buenas, pero posiblemente no podemos ver la conclusión. Un ejemplo perfecto de esto es Moisés. Dios lo llama y va escuchando la voz de Dios. Moisés, finalmente liberan al pueblo. Dios libera a su pueblo. Dios ingresa en la historia. Dios cambia los planes y hace que su pueblo viva en libertad. Y justamente cuando Dios promete la tierra donde iban a habitar, resulta que Moisés pues no llega a la tierra prometida. Simplemente lo contempló a lo lejos. Y así también nuestra misión, lo que uno inicia con el favor de Dios, quizás no lo veamos plenamente. Grandes fundadores de congregaciones, de misioneros, han iniciado grandes obras, pero no han visto los demás frutos. Les ha tocado poner los cimientos, les ha tocado poner las primeras piedras para la edificación de la gran obra que es de Dios. No lo ven contemplado, pero saben que va a continuar, porque es Dios quien lleva su obra, es Dios quien lleva esta empresa, esta historia de salvación, esta bella historia de salvación. Dios lo lleva. Así que lo que hacemos pues es algo tan pequeño. Ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta, que cuando se le quita al mar una gota, es un mar diferente, pero cuando se le devuelve o se le da una gota es totalmente diferente. Y así también tú y yo, cuando ponemos nuestra gota de agua en ese inmenso mar, en ese inmenso océano en el que vivimos, que es una sociedad, podemos hacer muchos cambios. Podemos transformar un corazón, una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de vivir, porque la misión transforma, cambia, renueva. Y la misión se da bajo dos formas: bajo las palabras, pero también bajo el testimonio. Palabras y testimonio. Podemos anunciar, podemos ir al encuentro de los demás, tocar las puertas de muchos hogares y podemos proclamar la buena noticia, la buena nueva. Pero también con nuestro testimonio de vida. Ahora bien, hemos hablado también de la vocación laical, y el laico a veces como que se ve limitado porque quisiera hacer tantas cosas como lo hace un sacerdote, como lo hace una religiosa, pero su mismo testimonio de vida puede acercar muchos a Dios. Y tenemos que ser misioneros en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la empresa, en la oficina, en el colegio, en la calle, en la tiendita, en el supermercado. Podemos dar testimonio.
Somos misioneros con nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos con los demás. Eso también es misión. Decía hace un momento que la misión no es geográfica, un lugar determinado, sino también son lugares donde hace falta que se levanten los ánimos, un estado de alma que quizás se está perdiendo, porque hay muchas almas que están en un estado de crisis emocional, tantas cosas que está viviendo nuestra sociedad tan caóticamente, y ahí podemos llegar. Una periferia existencial va a resumir perfectamente el Papa Francisco: periferias existenciales. ¿Y cuánta falta hace ir y hacer misión en un cerezo, en hospital, en un asilo? Hay muchos lugares. La misión está abierta y nos hacen falta tantas manos para levantar al caído, hablando de forma figurada, levantar a aquellos quienes están hundidos o muertos en vida. Hay mucha misión, hermanos, hermanas, demasiada misión, y hace falta que, así como Isaías contempla la realidad, pues aquí estoy, quiero ir. O también iniciar un proceso vocacional como lo es con Samuel, una orientación: no sé qué hacer con mi vida, me acerco a alguien que sirve en la iglesia, algún laico, un sacerdote, una religiosa, un acompañamiento, crecer. Y esta vocación se va realizando. Incluso la vocación va a tener, y la misión va a ser también dar la vida. La vocación y la misión nos lleva a dar la vida. Somos un don para los demás. Tenemos que entregarnos a los demás. Ese es nuestro estilo de vida. El mismo Señor Jesús entrega su vida. Nadie me quita la vida, yo la entrego por sí misma. Y en nuestra misión, donde quiera que estemos, tenemos que entregar la vida, dando testimonio. Y aquí está una palabra clave también en la misión: dar la vida. Dar la vida para que este proyecto salvífico de Dios llegue a los demás. Porque la verdad nada lo puede detener. Ni la propia muerte puede detener la verdad que va a salvar, y la verdad misma es Dios. Dios viene a salvar a su pueblo. Y el Señor Jesús le va a decir a sus discípulos: los envío como corderos en medio de lobos. La misión también tiene sus complicaciones. En la sociedad donde vivimos acontecen tantas cosas, y a veces nos va a dar miedo denunciar el mal que está aconteciendo. Pero recordemos que el misionero tiene la fuerza de Dios para denunciar aquel mal que se está realizando. Y tenemos a Juan el Bautista, que denuncia el mal, y al final, ¿qué sucede? Le quitan la vida. Tenemos que entrar en esa dinámica. Y lo decía también el Papa Benedicto XVI: aunque el mal haga muchos ruidos, no significa que va a ganar. De ninguna manera el mal puede ganar. O el Papa San Juan Pablo II decía: cuando el amor se vea imposibilitado, crucificado, no era el fin, porque el amor triunfa. Y eso tiene que ser el misionero: recordar constantemente que el amor va a triunfar. Misionero como papá, como mamá, como hijo, como hija, o como laico comprometido en el ámbito eclesial, el sacerdote, la religiosa, los obispos. Dar testimonio. Y dar testimonio va a ser lo más complicado en una sociedad donde prácticamente vemos que se está cambiando lo justo por lo injusto, la verdad por la mentira. Entonces tenemos que actuar en esta sociedad. Así que hay mucho que hacer, hay mucho aún que realizar.
Ahora bien, en medio de esas tareas que tenemos sobre la vocación, Jesús mismo es el enviado del Padre Dios, el enviado a cumplir una misión, y la salvación llega por medio de Jesús, y Jesús también va asumiendo con su estilo de vida, con su forma de ser, lo que el Padre Dios había predestinado, había establecido desde el principio. Y Él va a decir más adelante: porque mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Acuérdense y recordemos que hemos sido enviados. Desde que llegamos a este mundo fuimos enviados por amor. Fuimos enviados por la misericordia de Dios, elegidos por misericordia, como lo dice muy bien el Papa Francisco. Y esa vocación implica una respuesta. También mencioné al inicio que van a haber quienes no correspondan pues con lealtad. Tenemos algunas vocaciones bíblicas, como es el caso de Saúl. Dios lo elige para ser rey de Israel, pero ¿qué sucede con él? No sigue las indicaciones del sacerdote. Es decir, no se dejó instruir, incluso entró en la desesperación. ¿Por qué se desesperó? Porque él iba a combatir con otro pueblo. Tenía que llegar el sacerdote para realizar el sacrificio. Él se desesperó e hizo las funciones sacerdotales. Y no le correspondía ser el rey. Y bueno, no se deja guiar, no se deja instruir. Tenemos también a Judas, elegido directamente, contemplado por el mismo Señor, con tanto amor, con tanta misericordia, pero sus afanes, su mismo estilo de vida, no le permitió que se realizara el plan salvífico de Dios en él, sino que él asumió sus propias convicciones muy humanas y no permitió que Jesús hiciera tanto por él. Claro, los demás discípulos también tenían su forma de ser, sus inconsistencias, pero se dejaron moldear por Jesús. Incluso buscan el perdón. Ahí está Pedro, que al final se reconcilia con el Señor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Cuando le pregunta el Señor, ya responde de una forma positiva: Señor, tú lo sabes. Y el Señor le da una misión: apacienta mis ovejas. Y también otra figura que tenemos es el joven rico, que se acerca a Jesús y también le dice al Señor lo que tiene que hacer: ve y vende lo que tienes, después ven y sígueme. Y no lo hizo. Dios nos llama. Dios nos va instruyendo en el camino por medio de su palabra, por medio de la predicación de los pastores de la iglesia, o por medio también de hermanos, familiares cercanos. Nos van instruyendo, nos van hablando, pero muchas veces rechazamos esta propuesta. Cuando Dios quiere hacer una misión en tu vida, podemos rechazar las propuestas que el Señor nos va dando. Así que hemos visto que la vocación nos hace estar en intimidad con Dios. Tenemos que seguir un proyecto salvífico donde Dios es el protagonista. Dios es quien lleva esta historia a un fin por excelencia. Así que con esto podemos decir que vocación, misión, anuncio de la palabra es nuestro tema que hemos reflexionado y lo fuimos explicando, y espero que les haya llamado un poquito la atención de nuestra forma de vivir nuestra espiritualidad, porque eso tiene que tocar nuestra espiritualidad. Y agradezco su tiempo, su disponibilidad para poder seguir esta secuencia de temas que se viene ofreciendo aquí en esta universidad. Gracias a la universidad que me ha invitado
a ser partícipe o a compartirles una reflexión sobre la misión bíblica, pero no descartando la vocación, porque no hay misión sin vocación. Que Dios pues les bendiga en abundancia, y soy el padre Marco Antonio González Sánchez de la diócesis de Papantla. Llevo 4 años en el ministerio sacerdotal, y gracias a todos los hermanos y amigos quienes se unen para seguir las secuencias temáticas de esta universidad. Agradezco quienes me han invitado, y los invito también a compartir los podcasts que están en la plataforma, y también los demás videos que la página de la universidad va proponiendo, para que más hermanos también lleguen a escuchar la buena noticia de la salvación, y también es una misión poder compartir. Que Dios les bendiga en abundancia, y saludamos a todos los amigos que se conectan para escuchar. Dios les bendiga en abundancia, y gracias por su noble y fina atención. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.